¿De qué vamos a conversar? Vamos a hablar de esta encuesta muy controversial que fue hecha por el Atlantic Council y que arrojó resultados muy impresionantes. ¿Con quién vamos a hablar? Es un gusto darle la bienvenida a nuestra colega de Radio Mambí, Ninosca Pérez Castellón. Un placer tenerla por aquí. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Al analista y sociólogo Enrique Patterson, señor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Al analista Luis Zúñiga, señor, un gusto darle la bienvenida. Gracias. Y al señor Ricardo Herrero, que es director ejecutivo del Cuban Study Group. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Un par de datos, veámoslos y conversamos entonces. A nivel nacional, normalización de relaciones con Cuba, 56 a favor, 35 en contra. En Florida es más marcado, 63% a favor, 30% en contra. Pero hay otro dato que es el que ha generado muchas chispas y viene en la siguiente placa. Se avecina, es inminente, ahí está. En la Florida, entre cubanoamericanos, dice la encuesta, 79% a favor, 21% en contra. A nivel nacional, no mucha diferencia con respecto a lo de la Florida, 73 a favor, 26 en contra. Arranco con la dama. ¿Qué piensas? Bueno, primero pienso que es una encuesta totalmente manipulada. Por ejemplo, hay preguntas como, ¿usted cree que Cuba debe de estar en la lista de países que auspician el terrorismo, con países como Irán, por ejemplo, que tiene un largo historial de armas nucleares? Pero no pone, por ejemplo, que Cuba acaba de ser sancionada por Naciones Unidas por cargar un barco con armas para Corea del Norte. O sea, hay una salvedad de Cuba para sacarla de todos los hechos que la deben mantener donde está, con el embargo y con la lista de países terroristas. Y en ese aspecto creo que es condicionada la encuesta para obtener las respuestas que ellos querían. Un detalle con lo del barco norcoreano, el informe de Naciones Unidas se supo después, en el que establecen que violaron las sanciones. Pero no hacía falta un informe para saber que habían escondido las armas, que habían armas. Yo no veo esto, no lo veo tan así. El problema es el siguiente. Los hechos son tercos, ¿okay? El problema es que esa encuesta puede ser que esté reflejando la realidad. Todo depende de qué parámetros se usaron para medir la encuesta. Y ahí se está midiendo a gente en general y no votantes en particular. Lo que es difícil que eso se traduzca en realidad política. Porque para que se traduzca en realidad política, tiene que el votante norteamericano no va a votar sobre la base del tema del embargo como tal fundamental. Claro. No, pero para empezar, que el votante americano no va a votar sobre el embargo porque el Congreso es el único que lo puede quitar. Pero lo que quiero decir, cuando hay un candidato que está a favor o contra del embargo, como ese no es un tema fundamental para ese votante, él va a ver el paquete que esa persona trae. Pero también pasa lo mismo en la Florida. Cuando vas a elegir un candidato, tú no lo vas a elegir sobre la base de cómo se posiciona con relación a Cuba, sino cómo se posiciona con los problemas que te afectan a Cuba. Perdona, pregúntale a todos los representantes estatales y a todos los congresistas electos si no han tenido que decir que apoyan el embargo. Es una realidad que eventualmente está cambiando, pero que esa encuesta no es a la velocidad en que la prensa está planteándolo con relación a la encuesta. Yo tengo varios cuestionamientos. Cuestiones. El primero es con respecto a la extrapolación de esta encuesta. Los entrevistados son 1000 personas, 610 de la Florida, o sea, 400 personas fuera de la Florida. 400 personas me van a dar a mí la opinión de 300 millones de norteamericanos. Bueno, por favor. Bueno, perdón. Eso es un absurdo. Todas las encuestas perdón. Las encuestas nacionales para la presidencia de los Estados Unidos son con 1000 personas. ¿En un estado? No, a nivel nacional. Bueno, ese es el universo tradicional de muestreo. Segundo, cuando se hace una encuesta entre 1000 personas, se buscan 1000 personas. Por ejemplo, para votar en los Estados Unidos se buscan votantes regulares. Personas que regularmente votan, frequently voters. En este caso, se ha buscado personas que no tienen conocimiento prácticamente ninguno de Cuba. Y te lo voy a poner muy fácil. La conformación en el estado de la Florida fue 148 personas de Orlando. ¿Qué saben los puertorriqueños de Orlando sobre Cuba? Pero está entre 92. Entre cubanoamericanos salió 79 a 21. No. Aquí yo tengo la cifra. Pero perdón. Entre cubanoamericanos, el reporte oficial dice... 13% de 600 personas.
Bueno, 13%. O sea, en de el lo que grupo que entrevistaron, no de cubano-americano, lo que entrevistaron Luis. en el condado de Miami-Dade fueron 80 personas. Perfecto. Esas 80 Bien. personas... 80 personas me representan Sí, a pero mí. eso al random, Luis, es la metodología, o sea... Perdón, vamos a la realidad. La formulación de la política hacia Cuba se buscan esencialmente los expertos en la materia, los que formulan la política en Washington, son personas que saben del tema. Usted no va a hacer la política hacia un país usando como referencia individuos que no tienen conocimiento del tema. Es lo que estoy diciendo. A ver, el problema es que Ricardo, tú quieres invalidar primero... la metodología de la encuesta. Lo que estoy diciendo, para que eso se traduzca en realidad política es otra cosa. Por eso es que lo tengo, la metodología, yo tú la estás cuestionando cuestiono. una metodología de la encuesta, que todas las encuestas siguen más o menos una metodología. Yo creo que A ver, más, déjeme- más cuestionable es la pregunta, de la manera que fue Yo creo manipulada. que Dígame. podemos cuestionar la integridad de la encuesta, de los encuestadores, de todo aquel que tenga un punto de vista diferente al de la línea dura acerca de la política hacia Cuba, pero todo distrae ¿Línea dura? ¿Puede definir qué es línea dura? las personas que están a favor de la política corriente hacia Cuba. De la corriente. Entonces no es dura, Entonces, es la si normal. puedo terminar, por favor. Es la normal. Si puedo Ok. terminar, por No, favor. para Pero esto distrae el discurso público de la primera pregunta que deberíamos estar haciendo, que es ¿qué ha logrado el embargo en 50 años? En la misma presentación de esta mañana, ahí estaban dos encuestadores muy respetados en esta comunidad, Dario Moreno y Guillermo Greinier, uno republicano, otro demócrata, los dos de FIU, que han hecho encuestas para muchos políticos y muchos políticos electos aquí en el sur de la Florida, que han encuestado a la comunidad cubanoamericana. Y ellos mismos dicen que el resultado de esta encuesta refleja las mismas tendencias que ellos han visto durante todos estos años de los cambios que están sucediendo dentro de la comunidad cubanoamericana. Hemos llegado a una etapa que después de 50 años el pueblo ha perdido fe en el embargo. El pueblo, Por favor, si puedo por terminar, favor, si puedo por favor. terminar. Sí, no, pero el un pueblo, discurso ya un discurso político ya. hasta muchos que Y con no premisas creen, falsas. hasta muchos que Y admiten con que ha sido un premisas fracaso, aunque lo sigan apoyando, admiten que ha sido un fracaso. Entonces, lo que creo que es importante es necesito promover, decir algo. si puedo terminar, lo que es importante es promover un debate sano de cómo podemos modernizar esta política para mejor responder a los acontecimientos y a los cambios que están sucediendo en Cuba. Mira, aquí un Empezando debate con sano. Inoca y luego con Luis. Necesito decir algo. De a uno, Pero vamos a hacer, espérate. perdón. Es un vamos- concepto. Un debate permíteme. sano. Vamos con Hay Inoca. que aclarar dos cosas. Venga, Número uno, venga. el dinero del turismo por levantar las restricciones de viaje va para las Fuerzas Armadas de Cuba. Ah, sí, Esa es, y la otra es los créditos que van a servir para ayudar a una dictadura. Fuera de ahí, las premisas de ese embargo, que un Alfie Fanjul quiera ir a hacer negocios a Cuba es inmoral, porque lo está haciendo a espaldas del pueblo cubano. Bueno, ya es un juicio de valores. No es un juicio de valores, es hablando. que tú no ibas a Sudáfrica a hacer negocio en un país que no dejaba Ok, invertir a los sudafricanos. No, Cálmate. entonces El ejemplo tú no no es puedes feliz. ir a El ejemplo no es feliz. Y esto es al margen de que si estoy a favor o en contra. El ejemplo no es feliz por la sencilla razón de que el embargo a Sudáfrica funcionó porque era un embargo internacional de las Naciones Bueno, Unidas y este es aquí unilateral. no importa, perdón, déjame pero terminar espérate, la pero idea. aquí no lo han querido hacer, pero ¿cómo tú vas a ir a hacer negocio a espaldas del pueblo cubano? Escucha, Niroska, no me hagas discursos morales ahora. Bueno, pero porque es que claro que es un problema moral para lo que estamos analizando es otra cosa, ¿ok? Lo que estamos analizando es otra cosa. Lo que yo estoy mirando de la encuesta es que la encuesta no permite deducir de ella acciones políticos. Claro que no tiene, porque no tiene sustento. ¿Por qué? No es que no tenga sustento. No es que no tenga sustento. Son válidas las opiniones. Esto es lo que tú estás diciendo tú. Sí. Ahora estoy hablando y yo estoy dando mi opinión. Mi opinión es que la metodología que se usa mide estado de opinión, pero no es una metodología que mida posibilidad de votantes. Y eso es un cambio desde el punto de vista político muy importante. Por lo tanto, ese estado de opinión que ha venido más o menos por la decepción o por la inefectividad, no se traduce todavía a una decisión política porque son dos cosas distintas. La gente cuando vota en otra dirección. Luis, Segundo, déjame terminar la idea. ¿Okay? Segundo, aquí no estamos viniendo a discutir la moralidad o la inmoralidad, porque eso ya no es un tema de tendencia sociológica. Lo que estamos viniendo a discutir es, en el fondo, hay alguna gente que usa la encuesta para invalidar el derecho que tienen los Estados Unidos a poner el embargo. Y pienso que Estados Unidos tiene todo derecho a ponerlo. Si funciona y no es otra cosa.
El otro problema es que dentro del embargo hay una cantidad de puntos que se han puesto ahí que afectan la soberanía cubana y que se han puesto. ¿Por qué? Porque hay un grupo de políticos cubanos que han enchuchado a Estados Unidos para incapacidad de hacer ellos lo que quieren porque hacer. Estados Unidos no quiere hacer negocio con un país que viola los derechos humanos. Un favor, Luis, vamos. Dos cosas de principio. Número uno, el embargo ha hecho una cosa formidable para el pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba ha evitado que los Castro sigan endeudando el futuro de Cuba. Si se levanta el embargo, los Castro van a meter la mano en la banca norteamericana de la misma forma que la metieron en la banca europea, que la metieron en la banca argentina, que lo metieron en la banca inglesa y que no le han pagado a nadie. Y simplemente endeudan el futuro de Cuba, porque esa deuda los cubanos del futuro la van a tener que pagar. Así que el embargo es formidable. Ahora vamos a la cuestión moral y de principio. Mira la premisa filosófica. Voy a una premisa filosófica. ¿Qué ha hecho el embargo en 50 años? Como no ha funcionado las sanciones, hay que quitarlas. Vamos a trasladarlo esto al aspecto social. Como no hemos logrado con las condenas a la prisión a los delincuentes, a los que roban, pues entonces llevamos 300 años condenando a prisión a los que roban y siguen robando. Bueno, pues no vamos a robar, vamos ahora, en vez de condenarlos, vamos a buscar acercarnos a ellos para que roben menos. La analogía no es feliz. El primer argumento era muy bueno, pero muy interesante. Vamos a hacer esto. No ha funcionado. Vamos a aliarnos con los que violan, con los que meten los crímenes. Está tan interesante esto que vamos a hacer un pequeño cambio de cómo lo teníamos planificado. Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando. Salvo que se quieran ir, ¿verdad? Aquí son bienvenidos, los quiero que se queden. Ya volvemos.